Polígonos. Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy sobre polígonos. Tenemos que el polígono más básico que hemos estudiado nosotros hasta ahora es el trilátero, que está compuesto de tres lados. Tenemos entonces que un polígono es una figura geométrica, como ustedes observan. Está compuesta de varios lados rectos, tiene ángulos entre los lados. Por ejemplo, tenemos aquí entre este señor y este señor, entre estos dos lados, el vértice B. Tenemos estos dos lados consecutivos, tenemos un ángulo, y así sucede con los otros vértices C, D, E, F. Este polígono no es un polígono regular. Ahorita vamos a hablar de lo que son polígonos regulares, porque este lado es diferente en longitud, en magnitud, que este lado, y lo mismo este ángulo y este ángulo son diferentes. Luego este es un polígono cualquiera que tenemos acá. Entonces vamos a observar que este polígono irregular está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. También vamos a estudiar en este video los diferentes nombres de los polígonos, dependiendo de la cantidad de sus lados. Entonces, el polígono, como se observa, puede tener cierta forma que se llama polígono convexo. Por ejemplo, aquí deja de ser convexo, y esa convexidad tiene que ver y concavidad tiene que ver con el siguiente criterio. Por ejemplo, si yo tengo la prolongación del lado que tenemos acá B en vértice C, y yo coloco un punto, un par de puntos, estos puntos van a quedar separados por la prolongación de este lado. Luego, esto me está mostrando que el polígono, este multilátero, no es convexo, sino tiene cierta concavidad. Muy bien, entonces vamos a estudiar algunos polígonos básicos, como por ejemplo el polígono cuadrilátero, en fin, y otros. Empecemos entonces. Tenemos acá entonces un cuadrilátero. Tenemos entonces un cuadrilátero, 2, 3 y 4 lados. Este cuadrilátero, como ven, es un cuadrilátero totalmente irregular, ya que los lados no son congruentes. Cuando tenemos un cuadrilátero que tenga todos sus lados congruentes, ¿no?, y sus ángulos, sea equiángulo, todos sus ángulos iguales, entonces tendríamos un cuadrado, un caso particular. Entonces, por el momento, miremos qué es el perímetro. Si nosotros tomamos el lado AB y le sumamos la longitud del lado BC más CD más DA, llegamos al punto donde empezamos. La suma de todos estos lados, que son la frontera, el contorno que tiene este cuadrilátero, se llama perímetro. Este perímetro es una de las propiedades que tiene este cuadrilátero. Ahora veamos otras cosas que aparecen dentro del polígono cuadrilátero. Por ejemplo, yo puedo ir de un vértice a otro vértice, y esto se llama una diagonal. Es como ven, tenemos otra diagonal, y así tendríamos dependiendo de la cantidad de lados, una cantidad específica determinada
por el número de vértices, el número de lados que tenga el polígono, tendríamos una cantidad de diagonales. Bien, entonces también tenemos otras segmentos o elementos de recta que nos pueden servir para identificar estos polígonos. Veamos los casos particulares. Un caso particular sería el cuadrilátero paralelogramo, que es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos. Entonces vamos a ver cómo se vería esto acá. Tenemos este cuadrilátero y vamos a pedir que este lado BC y AD sean paralelos. Ahí los tenemos. Esto ya aquí nos queda como un trapecio que vamos a estudiar más adelante. Y ahora nos falta este lado AB con el otro lado opuesto CD, que vamos a constreñir también que sean paralelos. Entonces este vendría a ser un paralelogramo. Tenemos acá lados opuestos son paralelos, lados opuestos este señor y este señor, y esto se mantiene. Pueden observar, sigue, este es un paralelogramo. Ahora miremos lo que es un cuadrado. Decimos que el cuadrado es un rectángulo cuyos lados son todos congruentes entre sí. Cuando hablamos de rectángulo se refiere a que los ángulos son rectos, ¿no? Entonces empecemos por un cuadrilátero rectangular o un rectángulo sencillo. Este ángulo que tiene este señor y este señor, o sea AD y AB, deben ser de 90 grados. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a trasladarlo por acá, a moverlo por acá, y ahí tenemos un rectángulo. Observamos los ángulos. Este ángulo C, bueno, el vértice T, en el vértice C tenemos el ángulo B, C, D, que es la forma como se denominan cuando tenemos los puntos que corresponden a vértices o a los elementos que constituyen el ángulo. Este ángulo es opuesto a este ángulo que está en el vértice C. Entonces todos los ángulos son iguales, es equiángulo y vale 90 grados. Esto es lo que se llama un rectángulo. Entonces este cuadrilátero rectangular es un caso particular. Vamos a ver ahora qué sucede cuando necesitamos un cuadrado. Entonces el cuadrado debe tener la siguiente condición: los ángulos deben ser equiángulos de 90 grados, o sea, debe ser un rectangular, pero cada lado debe ser igual unos al otro. Entonces vamos a hacer que este señor, que la magnitud de AD, por ejemplo, sea igual a la magnitud que tenemos de AB. Entonces supongamos, si yo tomo AB, esta magnitud, y voy a darle un valor de L, tenemos ahí, y vamos a pedir que este señor también tenga una magnitud de L. Entonces ya de inmediato es suficiente que estas dos sean iguales, porque pues los ángulos en los otros son iguales y los lados opuestos son iguales. Luego esto es un cuadrado, que es el caso particular de un rectángulo o un paralelogramo especial. El área de esta figura es L por L, daría L al cuadrado. Tenemos acá, aquí aparece L al cuadrado. Entonces este sería la fórmula más sencilla. Si observamos también las diagonales, ¿cómo se ve las diagonales que tenemos acá?
se cortan en la mitad y son perpendiculares entre sí. Ahora veamos el caso de lo que es un rombo. Bien, tenemos acá un romboide y vamos a hacer lo siguiente. En esta figura, este polígono de 4 lados, vamos a llevarlo a la definición de lo que es un rombo, que es un paralelogramo cuyos lados son todos congruentes entre sí. Entonces necesitamos que este lado tenga una magnitud. Vamos a definirla como, por ejemplo, L. Necesitamos que este señor también tenga una magnitud L. Este debe tener una magnitud L. Entonces ya tenemos L, L, L. Nos falta este señor que debe tener pues también una magnitud ya de por sí, observando que el rombo es un cuadrilátero, no tipo paralelogramo. Este señor es paralelo a este lado es paralelo a este y deben ser iguales los lados, o sea, congruentes. Entonces el rombo tiene esa característica que tenemos ahí, y cualquier otra figura que se parezca así a un rombo la llamamos tipo romboide. Ahora observemos entonces qué pasa con las diagonales. Tenemos esta diagonal y esta diagonal. Como ven, se parten en puntos medios. Tenemos acá el punto de intersección. Muy bien. Entonces, este sería el rombo. Ahora veamos lo que es un trapecio. Bien, voy a construir un trapecio utilizando un poquito aquí la ayuda de este sistema cartesiano que hay. No es necesario, pero de todas formas voy a colocarlo. Vamos a construir entonces un trapecio que es un cuadrilátero. Tenemos de acá hasta acá, de acá vamos a colocarlo acá y de acá vamos a colocarlo hasta acá. Ok, hay algo muy especial entonces en el trapecio. Quitemos estos ejes por el momento. Bien, aquí tenemos entonces el trapecio, y la característica del trapecio de este cuadrilátero es la siguiente: dos lados vamos a considerarlos paralelos. Entonces aquí tenemos este señor. Como ven, un paralelogramo en este caso es un caso particular, y tenemos aquí un trapecio donde los vértices G, F, H, I tenemos diferentes ángulos dependiendo pues donde podamos desplazar esto. Ahora hay un trapecio que se llama el trapecio isósceles. El trapecio isósceles tiene una característica interesante, que los dos lados que no son paralelos van a ser congruentes, ¿no? Supongamos que este tenga una magnitud L y este debe tener una magnitud también L. Entonces este es un caso particular de los trapecios que se llama el trapecio isósceles. Bien, el área de estos cuadriláteros las vamos a estudiar más adelante. Por el momento estamos haciendo un repaso, un recorderis de los diferentes cuadriláteros importantes que hay. Miremos para este caso particular qué pasa con las diagonales. Tienen un punto interesante de corte
Y también miremos lo que son los puntos medios. Si yo tomo por ejemplo este segmento, quiero hallar el punto medio, así, aquí está. Tenemos el punto medio de este lado, vamos a llamarlo J, y de este lado tenemos el otro punto medio, lo podemos unir, y este segmento que aparece acá, que va del punto J al punto K, es el promedio entre este segmento paralelo y este otro segmento paralelo. Entonces la magnitud de este señor es la suma de estos dos segmentos paralelos dividido por 2. También haremos la demostración de eso en su debido momento. Muy bien, entonces esos serían los cuadriláteros básicos que por el momento estamos estudiando. Vamos a mirar más adelante polígonos regulares. Muchas gracias.